Bienvenidos a todos nuestros amigos de Cafés de México a estas charlas de café que se han hecho una muy buena costumbre en todo el sector cafetalero, lo cual nos da mucho gusto. Tenemos y seguimos con la presencia de nuestro buen amigo Alejandro García Palacios, que viene desde Motocintla, Chiapas, ahora en nuestras instalaciones aquí de la colonia Narvarte. Y pues bienvenido, don Juan, con el Alejandro. gusto de siempre, muchas gracias. Ya disfrutando tu compañía, tus atenciones, un rico café que sigue siendo veracruzano. Así Para es. la próxima veremos que sea chiapaneco. Y con el gusto de estar aquí contigo para ver los temas que tenemos para hoy. Sí, bueno, el precio internacional, como siempre, es el que trae girando a todo mundo, Alex. Sí, Y las noticias que son muy confusas, unos dicen que va a aumentar la producción de Brasil, otros dicen que falta lluvia, que hay una sequía tremenda, sí. que a lo mejor no se da en Minas Gerais, que es la zona productora más poderosa de Brasil. A lo mejor no se dé el café como se está pensando, y si viene, pues seguramente vendrá con algunas deficiencias también por todo este mal clima que ha tenido Brasil. Sí, pues como siempre, mira, ahorita el mercado ya cerró. Vemos que, bueno, posición mayo, aunque ya no estamos operando con esa. Cerró en 304.10, 570 abajo. Posición julio, 288.50, 640 abajo. Y bueno, después de que en la semana pasada andábamos sobre los 2.92, dio un pequeño repunte, Ah, pero como hemos venido comentando, pues digamos que andamos promediando los $300, que es increíble ok. que se haya mantenido a pesar de la guerra, a pesar de las expectativas de 75 millones de sacos en En Brasil. Brasil. Ujú. No afectó las expectativas de una ligera disminución de café de Colombia. Así Y es. bueno, al parecer lo que pasa en los demás países no afecta tanto esas cotizaciones. No, es muy curioso, ¿no? Que temas tan importantes y que son tan, ¿cómo diremos? Eh, bueno, redundando, tan importantes para afectar a los precios La importancia de lo importante, de lo ¿quieres decir? importante, porque es algo que en otras condiciones tal vez hubiera ya repunteado el precio del café, Sí. repunteado porque definitivamente las noticias se han manejado de una manera muy ecuánime, ¿verdad? Como que no pasa nada y Mira, sigue ahora el precio igual, es ¿no? como ahora con el tema de las redes sociales que se maneja el algoritmo. Así es, Igual, pues el algoritmo te va a dar un resultado dependiendo de la información que le vas a alimentar. así es. Y aquí, eh, la vez pasada, en la charla pasada, tú hacías un comentario que cuando hicimos alusión al reporte de OIC, que antiguamente habían informes mucho más detallados. Así es. Y ayer que andaba yo curioseando, buscando la información para un proyecto que estoy trabajando, y me encontré una carpeta que tenía yo, de reportes de OIC, y efectivamente ahí me encontré un reporte de OIC, que eran los precios por calidad, por origen, o sea, si eran otros suaves, los suaves colombianos, y venía de cada país, venía perfectamente de 1990 al 2000, como el 2000, Ujú. cuánto era lo que el mercado le estaba pagando a cada país, por supuesto, Fíjate, que es una fíjate nada información más, muy, no, sí, muy, muy valiosa, bueno, que esa, que hoy pues, podría ser, o sea, es un dato informativo, pero de alguna manera pues, es un parámetro. Dices, que no oye, se da ni en el país, vamos, exactamente, ¿no? interno, ¿no? No Exactamente. exacto. Entonces hablamos que hay información que obviamente
y más en estas épocas del siglo XXI con información instantánea, toda la era digital, pero esa información pues no está siendo difundida, que bien puede ser para mejorar el conocimiento de la gente para su toma de decisiones, ¿no? Que digas, oye, ¿por qué a tal país le están ofreciendo este precio y por qué a México otro? Claro. Y de alguna manera dices, bueno, pues, ¿qué está pasando, no? ¿Qué debemos corregir para poder alcanzar esos precios y esos diferenciales? Entonces, esto sí quería yo compartirlo porque tiene mucha relación, pues, con la última charla, ¿no? Lo que hemos venido platicando, Así que es. ya la información que dan cada vez es un poquito más escueta, como que si diera miedo de estar, Informar. de decir, bueno, a tal país le pagan tanto, a tal país le pagan tanto, que pues últimamente la OIC, pues es un organismo de difusión. Pues era, me recuerdo ahorita que dices esto, que Guatemala, por ejemplo, tenía precios arriba de preferenciales Sí, ¿no? sí, Y pues aumentó la producción de Guatemala de repente cuando todo el café de Chiapas también se iba a Guatemala, ¿no? exactamente. Y pues lo vendían más caro, ¿no? También Bueno, pues que somos vecinos somos muy vecinos. cómodos. Sí, claro. Sí, Bueno, son costumbres, son prácticas que se han venido haciendo a través de las circunstancias, pero de igual manera, esto, a pesar de que no sean vecinos ni nada, de repente pues aparece café brasileño, café colombiano, café vietnamita, café de todos lados, ¿no? De repente hay un exceso de oferta tremenda de el café mercado libre, dices del tú. mercado Sí, libre, ¿verdad? También. O que es café que entra con ciertas características para que después se reexporte, se industrialice y se reexporta también, llamados PITEX Vitex también. famoso, sí. Bueno, en fin, tantas malas costumbres o buenas costumbres. Pues es parte de la evolución de los mercados. Mm, Eh, las fronteras abiertas es un poco lo que genera, del mercado libre, porque México había sido uno de los países con mayores restricciones a la importación. así es. Y eso nos puso en una situación en que las empresas nacionales podían fabricar lo que fuera y pues no tenías opción. Lo tenías que comprar porque no había de otra. Conforme México fue convirtiéndose ahora en uno de los países con mayores acuerdos y tratados de libre comercio del mundo, pues obviamente se hace un comercio mucho más libre donde se facilita y más pues siendo vecinos del mercado Más, principal del mundo, pues obviamente se facilita. Y bueno, pues todo eso son cuestiones que la misma industria, la misma cadena nacional, pues podría estarlo trabajando, valorando. sí, mira, eh, en ese sentido yo creo que avanzó mucho la industria. Me recuerdo que se hacían reuniones del Instituto Mexicano del Café en ese entonces, donde había todavía en bodega café, no se permitía la exportación, a menos sí, que el correcto. consumo requiriera cantidades mayores a las que había en el almacén. Pero Entonces, fíjate qué importante lo que mencionas, mm, porque cuando estábamos con las cláusulas económicas, cuando había los recuentos, mm, había una obligación, un compromiso de reportar existencias. claro, Hoy ya nadie reporta existencias, es un reportan problema. lo que dicen. Entonces, va ligado al tema este que comentamos del reporte de OIC, que pues, el reporte es pues, bastante Pues, sencillo, sencillo. por llamarle políticamente. Ujú. Es políticamente sencillo su reporte, pero pues obviamente hay mucha información que nos gustaría Claro. conocer. Sí, ver el método, ¿no? que Sí, utilizan, porque también conociendo, por ejemplo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en alguna ocasión estuvimos cerca a la gente que hacía ese reporte hace muchos años.
José Luis Cruz, me acuerdo que se llamaba Mm, José Luis Cruz. Ahora está, creo que Gabriel Hernández, un joven también mexicano. Este, y que hacía su investigación iba a las zonas productoras, todo, investigaba, pero claro, había como un método más profundo, ¿no? Digo que llegaban a contar hasta Hay las un matas, procedimiento estadístico, ¿no? Para exacto, recuperación de información. contaban hasta las matas por hectárea, bueno, ahí se calculaba la floración, se calculaba la producción que venía en base a la floración también. En fin, veo que ahora yo creo que hablan y dicen, oye, ¿en cuánto calculas, no? La producción y Sí, pues es un volado, ¿no? por lado, sí, como que la cuestión técnica Se volvió no se aplica, sencilla, no se se aplica. volvió sencilla. Es trabajo, Sí, definitivamente, digo, es mucho trabajo, pero pues, sí. y requiere recursos también, a lo mejor ese es el problema. Pero sí hay que darle eh, una credibilidad entre paréntesis, Pues ¿no? es parte de lo que hemos comentado en charlas pasadas, Ujú, que la nueva versión del organismo que va a regir a partir de junio o julio, ujú. en la parte esa de información de mercado, pues esto es parte de lo que es la información de mercado, ¿no? Sí, claro, Conocer y difundir todas esas estadísticas que son claro, importantes, porque de alguna manera lo que no se mide no se puede mejorar. claro. Pues mira, al respecto, vemos por ahí algunas notas de Jalapa de los líderes de alguna organización, en este caso de la CNC, donde lo entrevistan y vimos esa nota, a ver si tenemos oportunidad de hablar con Julio Ah, César, pues sería formidable, ¿verdad? Este, o José Julio, por ello José Julio. estoy cambiando el nombre. José, si me oyera, bueno, ya me oyó. Nuestro buen amigo José Julio, que pues se queja amargamente de que no hay información al respecto, quiénes son los que están encargados de hacer esta comisión, quiénes va a haber el reglamento, en fin, tantas cosas que se tienen que preparar, quiénes son los encargados y si se está haciendo, porque según él no hay información de nada. Digo, estamos casi seguros de que algo estarán trabajando porque pues, por ley corren los tiempos en los que ellos tienen que estar gestionando el cambio de las responsabilidades que hoy tiene AMECAFE a las que va a tener el nuevo organismo. Claro, Entonces, de alguna manera, algo deben estar haciendo. Pues el señor secretario de Agricultura pues tampoco ha mencionado mayor cosa, nada más a partir de que hicieron la promoción y divulgación de los boletos de la lotería ujú, y un par de anuncios más, ya no se ha sabido nada. nada, O sea que por esa parte públicamente, pues no ha habido ningún seguimiento. Y pues nuevamente, pues agradeciendo tus perfecto, atenciones, repetimos, perfecto, café de altura veracruzano, eh, muy sabroso. así es. Pues también en ese sentido, la propuesta hecha por el Instituto Chapaneco del Café, El Incafech. en café que no está contemplado en los apóstoles, como les llamas tú, Sí, de los que van a participar dentro de la comisión. Y pues yo creo que viendo pues la representación estatal pero tampoco están incluidos los centros de investigación. no, Es- tampoco. O sea, Por ejemplo, tenemos que aumentar los apóstoles para que, bueno, a lo es mejor que, las áreas, ¿no? Determinar las áreas, ¿no? De sí, sí, participación porque tienes que darle el espacio a los centros de investigación, también. tienes que dar el espacio a los institutos. Chapinco, Sabemos, sí. eh, no porque sea mi estado, pero sabemos que el Instituto de Café de Chiapas está muy activo, están trabajando Muy mucho. activo es lo que te iba a comentar, Eh, exactamente. Yo Sí, creo que también sí. está, o sea, hay mucha actividad también en Veracruz, en Puebla, en Oaxaca, pero en términos de difusión y todo están ellos muy dinámicos, cosa que pues es de tomarse en cuenta porque
para muchos mercados regionales el café sigue siendo una actividad muy importante, una fuente de ingresos importante. Claro. Y fíjate, regresando a tu tema de precios, algo que sí me gustaría comentarte, no nos conviene que los precios suban demasiado, porque lo que va a pasar es, o sea, por la elasticidad precio y las condiciones de preferencia de los jóvenes de la generación Z, a mayor precio va a bajar el consumo y corres el riesgo que cambien de Cambien de bebida. bebida, claro. Entonces se van a ir al matcha, a alguna otra bebida que inventen por ahí. Entonces, sí es importante que se mantenga un rango, porque si dices, no, qué padre, ahora estamos a $400, pues sí, pero en un año van a decir, ¿sabes qué? Pues la demanda cayó y pues Sí, entonces quédate con tu cafecito de $4 porque pues ya no nos interesa, ¿no? Cambiamos de así es. preferencia, Así que es. es un poco lo que hay que ir siguiendo, lo que hemos estado platicando a lo largo de estas charlas, que vamos de alguna manera viendo y comentando cuáles son las tendencias de los mercados, cuál es la tendencia del consumo y digo, a precio como está ahorita, buscando una mejoría sustancial en los rendimientos en producción por hectárea Claro. pues queda increíble. Sí, es un excelente precio, ¿no? Digo, Definitivamente. Después sí, de tantos años de digo, estar si golpeado, vas a sacar 3 quintales por hectárea, pues ni a 100 ni a 200 ni a 300 ni a 500 porque volvemos a que es un ingreso al año, que es una cosa muy, muy delicada. Hay que saberlo manejar bien. Pero digo, manejando como lo tiene planteado la nueva ley de la cafeticultura, ¿no? Pues la parte del extensionismo y llevar mejores variedades y sobre todo claro. mejores trabajos tecnificados al campo, ¿no? Aunque no cambies variedad, pero que lo que tengas, hacer que produzcan, por lo menos como está en los próximos años. Sí, vamos a ver si en la semana contactamos a José Julio y que nos indique para que diga bien cómo está esta situación, ¿verdad? Porque también vemos las críticas, publicamos en nuestro Face, pues toda la información que sale de la SADER, del secretario de Agricultura. ¿Y por qué? Porque es nuestra obligación estar informando a la gente de lo que sucede, ¿no? También en esta área. Y pues también nos llegan los comentarios de que no es cierto todo lo que se dice. Es el pan nuestro de cada día, yo lo sé después de tantos años de estar viendo a los cafetaleros ahí, algunos que tienen la consigna de que ya no están de acuerdo con nada, ¿no? Bueno, lo importante es ir compartiendo la información y obviamente cada quien pues Saque le su dará conclusión. el peso específico para su toma de decisiones, Así es. porque obviamente pues no estamos promoviendo inversiones ni estamos haciendo proyectos que digamos, oye, es que queremos que se vengan para acá. Claro. Simplemente es eh, compartir qué es lo que estamos viendo. Y fíjate que hoy, curioseando ver qué noticias de mercado había, en, en Google me salió una nota. Hemos venido comentando también, inclusive lo comentamos la vez pasada, que los gurús estaban proyectando que para el 2050 iba a haber una extinción del café. Y curiosamente, en esta nota de hoy de Google, dice producción y sostenibilidad. Dice estudios recientes destacan el impacto del cambio climático en la producción, con una posible disminución del 50% en las áreas de cultivo para 2050, que es algo que hemos estado comentando, ¿no? Se investigan los costos sociales y ambientales reales de la producción de café, tomando como ejemplo casos de Honduras y Uganda. Y bueno, por un lado hemos platicado, bueno, las diferentes alturas, qué variedades se podrían manejar. Pero también tocamos el tema que en las zonas aptas que tenemos hoy, que tenemos bajos rendimientos, pues ahí es donde
hay que poner, digo, es 2050, tenemos algunos años para poder hacer los cambios necesarios para que en las zonas aptas aumente la productividad. Y otra cosa que estaba pensando en la mañana que quería yo compartirles, que ante ese escenario, pues un cultivo que se me hace que es muy viable en estas zonas tropicales es el cultivo del cacao. Al cacao, claro. Eh, bueno, por lo menos hablo de Chiapas, ¿no? Puede ser Chiapas, Oaxaca, eh, donde en ciertas alturas hay plantas que ya están manejando con injerto, con unas características de sabor y de producción muy buenas, comprobadas. Creo que puede ser una alternativa para que manejes, porque el cacao, pues es una planta que aguanta el calor, que es Claro. una planta de costa. Y además de que el cacao tiene una alta demanda, ¿podría México poder participar un poquito más en la producción del cacao con suelos sanos? Porque hay zonas en África donde cultivan fuertemente el cacao, pero que han visto que tiene residuos de cadmio y Ah, plomo. caray. Entonces, si haces el estudio de suelos aquí en México, en las zonas nuestras, y puedes ir cultivando, porque cuando vino la crisis de los precios del café, empezó a hablarse mucho y todos entramos en esos proyectos de maderas, Ah, sí. maderas finas, ¿no? De árboles maderables. Pero te tardas 20 años y a veces también ahora está pasando en algunos casos que ya está el árbol listo para utilizarse, pero no hay mercado. Entonces, ya sea que lo cortes o que lo hagas tabla, y entonces cuando sales al mercado, No hay resulta que dónde. no hay precio. Entonces, tú te Entonces, esperaste 20 años. Por eso menciono el tema del cacao, que se me hace un cultivo extraordinario y que además siempre va a tener precio, siempre va a tener demanda. claro. Ah, pues muy buena idea, ¿no? De cultivos alternos también al café. Sí, porque aguantan, o sea, es un árbol, no es una plantita ahí que... Claro. Sí, ¿no? Definitivamente no hay que poner los huevos en una sola canasta, ¿no? Y Como digo, dice. hablando de alternativas, pensar no necesariamente, bueno, puedo tener, si tengo la altura y el suelo y las condiciones ambientales, puede ser una opción, ¿no? Que con estas plantas ya injertadas, pues en pocos años puedes ya estar teniendo. Y además, a partir de que cortas, no es que digas corto una vez como el café. O sea, vas Tienes- teniendo cosecha varios meses. Mira, Entonces, tienes un ingreso recurrente varios meses porque pues, va perfecto. madurando y vas No, teniendo y ante eso. esa situación de que se han encontrado estos metales Sí, sí. en el En el, consumo de Estados el Unidos, me chocolate, imagino, sí, algunas sí, marcas de Estados Unidos, ¿no? sí. Sí, por ahí está circulando Entonces, en las redes sociales un estudio que pues hicieron. deja un mercado ahí para Estamos cubrirlo. hablando de un producto que tiene el potencial Exactamente. y además de los beneficios a la salud, pues en México pues somos muy adoradores del chocolate. Así es, pues, Sí, originario de nuestro exactamente. país. ¿Qué más podemos El decir, verdad? chocolate, El ¿no? chocolate, exactamente. Pues mira, Alex, como siempre, ya se han tocado los puntos que nos atañen en este momento, que son urgentes de estar informados, como es el precio, como es la evolución de nuestra situación del nuevo organismo que se está creando. En fin, creo que se han tocado los puntos. Hay uno que es el que me ha llamado mucho la atención. Hubo un tiempo en el que las ferias de café en ciertas zonas productoras, pues era todo un evento de café. Sí, Luego se convirtieron en chelerías, ¿no? Y shows, y llevaban, claro, en la feria del pueblo, todo, pero
pero pues había que promover el café. Me acuerdo mucho de Jicotepec, por Sí, me acuerdo ejemplo. cuando organizamos ese evento, era increíble, y era, las chelas eran después de medianoche, pero durante Exacto, todo el día café. eran temas de café, las ponencias Me recuerdo mucho Coatepec también, que también. estaba este amigo de Texín, eh, ahí se me fue Sí, ahorita, sí, este buen amigo, Toño Murrieta, Toño Murrieta. que le dio un toque muy particular a esas ferias. Me recuerdo pabellón grandísimo donde estaban todas las marcas de café de Coatepec, productores y marcas, ¿no? Pues mira, es como ahora hablando del estado de Veracruz, Ujú. la zona de Córdoba, han estado muy dinámicos, han Han estado estado. organizando eventos, Exacto. eh, Sí, que como que una, regresamos otra vez ese es lo que hay que promover. Sí, exactamente, sí. sí, Ese es el comentario, ¿no? Que se está regresando, qué bueno, sí. a tomar en cuenta el café, a dar pláticas de orientación sobre café, puntos de vista de otros países, hacerla internacional también. Muy importante porque fíjate, pasamos todavía en los 90s, pues era el concepto del expendio, ¿no? Sí, Sí, la gente iba a los expendios, surtíamos planchuela, caracolillo, es otra olíamos ahí cuestión. enfrente. Entonces, de ese momento, ahora que estás viendo el grado de especialización, de sofisticación, De de, información. de todo, ¿no? Tanto las habilidades técnicas del barista como los equipos. Claro, O sea, ya el percolado no es que es un B60 y tienen que tener cierto, el papel, hay que tener cuidado, la temperatura. la Entonces, temperatura, es algo que hay que aprovechar porque quiere decir que hay un público que está disfrutando de esas bebidas con esas características. así es. ¿Sí? Antes, pues en los expendios, pues no se vendía café líquido. ¿No? Era Tenías café que en irte al grano. lado a la fondita Sí, sí, sí. o a alguno de los restaurantes, ¿no? Con Bueno, tu café de olla. y te diré entre comillas, ¿no? También porque me tocó hacer esos recorridos por ciertos expendios, ¿no? Sí. Me recuerdo que un día conseguí en un viaje una cafetera que hacía todo, tostaba, Ah, sí, molía y sí. preparaba el café y no tenía café verde para tostar, ¿no? Porque voy a necesitar ni un costal, necesitaba unos 10 kilos, 5 kilos No, sí, gramos para meterle para ahí a la meter, ahí maquinita. eran Sí, unos cuantos gramos sí, para sacar 6 tazas, ¿no? De sí. café americano. Y, y ahí me tienes en la tarea de buscar café. ¿Qué café tan malo, con todo respeto? La verdad, decía yo, mira, sí, sí hace falta una cultura de café en los expendios, porque venían puro desmanche, caray. Sí, había, Era una cosa tremenda, ¿no? Era el café que se quedaba, el otro se iba de exportación, sí. y el café que se quedaba ahí era el que nos daban. Rara el expendio Pues, quiere decir del avance tan notable que hemos tenido en los exacto. últimos por lo menos Que te diré, 20 que te años. diré, hay algunos que todavía no Bueno, entienden, bueno, todavía no pero entienden. quiere decir que ya el consumidor que está ahorita disfrutando de esas bebidas Se eh, quedaron en la planchuela y preparadas, el caracolillo. están, o sea, todos estos jóvenes con todas estas bebidas, aunque le pongan jarabe o lo que sea, pero de alguna manera están disfrutando, Del están ya café, pidiendo todas estas diferentes claro. preparaciones con una técnica. No, Entonces, y es antes una que evolución pierde. increíble, ¿no? En los últimos 20 años hemos visto también tecnológicamente los tostadores para casa, pues hay unas cosas, pero Muy preciosas, ¿no? Que bonitos. digitalmente te controlan todo. Son unos robots pequeñitos con una eficiencia increíble, cosa que antes pues, pasamos de la olla Ujú. a unos Sí, sí, equipos sí, súper sofisticados, eran ¿no? hasta de barro, ¿no? Me acuerdo de Sí, algunos sí, de barro. Y ese es el de café con azúcar, me decía, ¿no? Ahí sí, tostamos el café con azúcar. Bueno, está bien. Luego llegaba y veía costales de otra cosa, no eran ni de café, pero bueno, y sí, una ha cosa. evolucionado mucho. Pues Qué bueno, bueno, la gente ha aprendido a tomar café, nos da mucho gusto esa cultura, que poco a poco se ha ido asimilando. Sin embargo, bueno, vemos todavía viejitos, como tú comprenderás y yo comprenderé, ¿verdad? Que
que todavía llegan y piden planchuela con caracolillo, ¿no? Y les trata uno de explicar, pues yo toda la vida he comprado planchuela Y, con al cliente lo que pida, lo que no se pida, te pues olvide, sí, al sí, ¿no? cliente lo que pida. Y el caracol, digo, tiene un sabor muy característico, además de la historia del por qué se consideraba de que el caracolillo Era era mejor, ¿no? era defecto en la bolsa, considerado como defecto, ¿no? Pero en aquellos entonces de los 40 50, el México de los 60, pues todavía en los expendios se sigue vendiendo, ¿no? Sí, bueno, lo ponías en el comal y se tostaba parejito. Sí, porque rodaba. Rodaba, Sí, exactamente. El otro tenías que estarlo zarandeando sí, y no se tostaba parejito, sí, sí. exactamente. Ahora, también hasta cierto punto parece que estamos eh, en un punto del ciclo del café que a lo mejor algunas cosas parecen un poco exageradas en las A preparaciones, veces ¿no? se ha exagerado, O sí. sea, qué gusto. Y a veces dice uno, oye, pues sí, pero está muy exagerado ya Le esa ponen preparación, mucha ¿no? crema a sus tacos, Sí, sí, ¿no? sí, ya empiezas a ver unos aditamentos que dices, wow, jamás se me hubiera ocurrido, ¿no? ¿Verdad? Sí. Sí, Bueno, y desde el momento en el que nosotros recordamos mucho también, que cuando empezamos a dar cursos de capacitación para, no existía la palabra barista en ese tiempo, para gente que preparaba el café, me era dijeron, un, oye, oye, dame, ¿no? Nada de sí, que me Mr. dijeron, Barista, ándale, sí, me dijeron que estaba loco, ¿no? Que cómo se nos ocurría eso, imagínate nada más a dónde han acabado esas ideas, sí. y lo cual pues nos da mucho gusto haber sido partícipes de ese, pioneros de esa cultura de café, que no nada más era en México, era en todo el mundo, porque también había esa inquietud en el país consumidor número uno, Sí, por eso se forma la specialty coffee, ¿no? La SCA, precisamente viendo algunas notas por ahí, pues viendo la calidad del café que les vendían y que no podían más que comprarle a estas gentes el café, las pequeñas cafeterías, pues decidieron irse directamente al productor y hacer sus importaciones personales, se puede decir. y fíjate que uno de los efectos colaterales Ujú. de todo este fenómeno de clasificación y especialización va llevando toda esta exigencia a lo largo de la cadena hasta que llega el productor y el productor ya tiene que tener un poco más de cuidado en la preparación de su café, porque hay Claro. cafés que pues, Sí, muy descuidados pues tienen un precio mínimo mínimo. claro. Como decías antes, había muchos desmanches. Hoy pues ya se está cuidando un poco más todo eso, porque pues en el sabor, eh, Bueno, había desmanches de altura. bueno, no, y hay desmanches Muy pues muy buenos. buenos, ¿no? Sí, sí. Igual que los naturales. Son Hay naturales. unos naturales muy buenos que eran interesantes meterlo en algunas mezclas para lograr algunos resultados, pero pues siempre bien trabajados, ¿no? Claro. Pues, Alex, como siempre, el tiempo es el que nos gana. Pues como siempre ha sido un placer, te agradezco la invitación, la Aquí estoy, hospitalidad, aquí estás. Qué eh, bueno que se prolongó el el viaje. café de un estado vecino. Exacto. eh, con el gusto de siempre, aquí compartiendo estas ideas, siempre con el ánimo de que la gente pueda tener más datos para su toma de decisiones. Y pues cualquier inquietud, duda, pregunta, con mucho gusto que nos la hagan y veremos la mejor manera De de contestar. contestarles. Hay que Muchas, sacudir, hay que sacudir y al acuérdate que sector, necesitamos darle un electroshock un al electroshock al sector. sector, claro, Y bueno, pues para antes de cerrar, pues quedamos atentos a cualquier información que haya, tanto de los eventos en otros estados, claro. como de, pues, cuáles son los planes, tanto en la MECAFE como en la Secretaría, para echar a andar ya Ah, el nuevo organismo mm, que va a regir la cafeticultura y pues que estén considerando, además de los apóstoles, pues a los institutos y eh, a las a las instituciones. instituciones de investigación.
Pues amigos, no nos queda más que darles las gracias por su atención y pues estamos dispuestos a vernos la cara próximamente. Me dará mucho gusto y pues estamos listos para la que sigue, Juan. Te agradezco Adelante. mucho.